¿Cómo están? Bienvenidos a Libre Mercado, este espacio del libro que llega gracias a Orión, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. ¿Y crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY Shape the Future with Confidence. Esta semana queremos adentrarnos en un tema bien relevante para el mercado de capitales, porque la Comisión para el Mercado Financiero aplicó hace algunos días las multas más grandes de su historia. Tampoco una historia muy larga, ya lleva varios años, desde la SBS a la CMF. Aplicó multas por 367.000 UF, esto es más o menos algo más de 15 millones de dólares, a un grupo de directores de Sartor, AGF, y revocó además la autorización de existencia de esta administradora por infracciones a la Ley de Mercado de Valores 18.045 y a la Ley Única de Fondos. Asimismo, este caso es el primero al que aplica la Ley de Delitos Económicos, vigente desde mediados del año pasado. Por el monto de las sanciones, la gravedad de las infracciones y los delitos imputados, y además la connotación pública de los directores multados, porque está entre ellos Michael Clark, el presidente Azul Azul, la concesionaria del equipo de fútbol de Universidad de Chile, que es controlada precisamente por Sartor, es que probablemente este caso marque un hito dentro de la regulación del mercado de valores. Y para analizar precisamente este rol, el rol que deben cumplir los directores de acuerdo con la normativa vigente, considerando el interés de los accionistas, el deber fiduciario, la negociación con partes relacionadas, todos aspectos obviamente relacionados con el caso Sartor, estamos con el abogado, director de empresas y ex superintendente de valores y seguros, Alejandro Ferreiro. Alejandro, muchísimas gracias por estar con Libre Mercado del Libro. Mucho gusto, un placer por conversar contigo, Cristian. Después de esta larga introducción, quería partir con una mirada lo más general posible. Ha habido casos que han marcado a fuego el tema de mercado de valores, particularmente el rol de los directores. Estoy pensando en el caso FASA en particular, tanto por acción como por omisión en su minuto, y el caso La Polar. El rol del director ahí, a partir de esos dos casos, tuvo un cambio importante. Entonces, la primera pregunta es, ¿la irrupción del caso Sartor, Alejandro, da cuenta de que esa maduración que ha tenido la figura del director durante los últimos años todavía no está completa? ¿O más allá de la eventual infracción y sanción aplicada por la CMF, esto pareciera ser un caso puntual que no afecta el nivel de profesionalismo con que en general se manejan los directorios en Chile, que tú tienes mucha experiencia porque participas en muchos de ellos? A ver, efectivamente hubo un par de casos en el pasado, no tan lejano, el caso FASA y el caso La Polar, que le dieron carne, hicieron tangible uno de los deberes que teóricamente deben abordar los directores, pero que no había estado sometido a fiscalización, control y sanción, que es lo que llamamos el deber de cuidado. Habíamos tenido sanciones por infracción al deber de lealtad, por directores que habían aprovechado su rol de director no para favorecer el interés social, sino para el interés propio. Pero aquí, en el caso FASA, se le reprochó a los directores no informarse. Ya no basta con que la ley te conceda el derecho a informarte, estás obligado a informarte para tomar decisiones correctas en el directorio. Y en el caso de La Polar se cuestionó la falta de diligencia respecto a los mecanismos de control interno, particularmente las auditorías respecto a las reprogramaciones, en el caso de La Polar. Este caso es un caso distinto porque estamos hablando no de una sociedad anónima cualquiera, sino una sociedad anónima especial cuya función propia es la administración de fondos en favor de los terceros. Aquí no solamente hay un rol fiduciario normal, sino un rol fiduciario o de protección de los derechos de terceros, yo diría, acentuado, más intenso. Tanto es así que la ley prohíbe que en la inversión de los fondos se busque un interés distinto del mejor interés del aportante. No puede favorecerse a los administradores de fondos y además a los aportantes, eso está prohibido. No basta con que haya convergencia de intereses, solo se pueden usar los fondos que yo administro de mis aportantes en el mejor beneficio de aquellos. En consecuencia, estamos frente a una administradora general de fondos que se le acusa de fallar en lo esencial, que no habría administrado los fondos en beneficio de los aportantes, sino más bien en beneficio de personas relacionadas a los mismos directores. Ahora, en el caso de las AGF, este deber de diligencia, tú de algún modo lo empiezas a delinear, es más claro que en otro tipo de sociedades. Por ejemplo, estoy pensando, este deber de diligencia de los directores de la AGF se asemeja, o se asemejaría, mejor dicho, te lo pregunto, más a directores de AFP, por ejemplo, más que a un directorio de una empresa IPSA común y corriente, por decirlo. Absolutamente. Siempre hay una responsabilidad del director de velar por los intereses de la compañía, el interés social,
de preferir siempre el interés social por sobre el propio, pero cuando hay administración de fondos de terceros, ese deber se subraya y hay un conjunto de normativas que lo hacen aún más explícito y exigente. AGF, AFP me parece que son bastante parecidas en este aspecto. Vamos a circunscribir un poco el tema del caso, recordándolo. La CMF acusa a 7 directores de Sartor AGF por la realización de inversiones de los fondos en entidades relacionadas a estos directores, infringiendo los deberes de diligencia que le correspondían en su carácter de directores de Sartor AGF y que le exigía atender exclusivamente a la mejor conveniencia e interés de los fondos, lo que no habrían hecho, obviamente, según la CMF, los acusados obviamente sostienen lo contrario. Entonces, aquí hay dos cosas. Lo primero, ¿basta con operar con partes relacionadas para poner en jaque ese deber de diligencia o debe acreditarse un daño económico concreto? ¿Cómo lo establece la ley? Yo me hice esa pregunta porque me parecía que en este caso alguien podría haber intentado justificar el comportamiento de los directores de Sartor diciendo, mire, yo invertí en estas empresas con alguna relación, pero estas inversiones se hicieron buscando un beneficio también para los aportantes. Pero la ley única de fondos es clara, en el sentido de que no puede invertirse sino en beneficio de, con el único propósito de favorecer el interés de los aportantes. En consecuencia, el solo hecho de estar invirtiendo en partes relacionadas me parece a mí constituye una infracción de acuerdo a lo que la normativa establece. Y no habría posibilidad, estoy diciendo abogado del diablo, no habría posibilidad de que precisamente el mejor o el máximo beneficio para el aportante sea la inversión en la sociedad relacionada, o dado el caso pareciera ser que la verdad es poco probable. Tu pregunta es pertinente porque, por ejemplo, cuando se promueven fondos de inversión al extranjero, dicen, mire, yo estoy coinvirtiendo, el patrimonio propio lo estoy coinvirtiendo en esto que invito a mis terceros a invertir también. En consecuencia, parece que la alineación de inversiones entre la cartera propia y la cartera que se administra hace pensar que estamos frente a personas que se la juegan también por las inversiones que recomiendan a terceros. Pero la ley única de fondos me parece a mí que está redactada en términos tales que busca evitar conflictos de intereses de raíz. Busca evitar que se invierta el patrimonio de los aportantes en empresas relacionadas, porque ese propósito de invertir con relacionados se considera radicalmente excluido de lo que es el deber fiduciario que debe preservarse. Que es interesante. Ahora, esta es una primera dimensión, ¿no es cierto? El deber que cometieron o el deber que deben cumplir, ¿verdad?, los directores, en el sentido de ahora, invertir en entidades relacionadas. Meter un poco eso. ¿Qué habría pasado, sin embargo, si las inversiones hubiesen sido exitosas? Si se hubiese ganado dinero, ¿habríamos tenido un cuestionamiento, habríamos tenido sanciones? Eso está por verse. Porque este caso nace desde los problemas financieros que surgen. Habría sido interesante ver si habría habido un cuestionamiento formal, per se, por inversiones en relacionados, si esas inversiones en relacionados hubieran sido exitosas. Ahí, lo interesante es si uno juzga el principio o juzga el resultado, finalmente, en esa Yo lo que dimensión. entiendo de la lectura de la ley única de fondos es que aquí la ley quiso ser higiénica, quiso ser práctica y buscó evitar este riesgo de coinversión con confusión de intereses o conflictos de intereses. Esa es una primera arista, como se dice en términos de cliché, del caso, desde el punto de la CMF. La segunda, probablemente la más grave, y la resumo en 20 segundos. Dice, 7 directores también fueron sancionados por haber proporcionado información falsa en los estados financieros con 2 fondos Sartor, Leasing y Táctico, en diciembre del 2023, marzo, junio y septiembre del 2024, o sea, en 4 entregas de resultados trimestrales. En concreto, y esto es lo que denuncia la CMF, al financiar a sociedades relacionadas, Danke, eCapital e eCapital Leasing, y no considerando en su modelo de provisiones el mayor riesgo asociado a la existencia de reprogramaciones previas, ni ponderando la situación financiera deteriorada de dichas sociedades, aspectos que no fueron considerados en los estados financieros, los que no permitía determinar el real riesgo del crédito de dichos deudores, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, la información falsa, Alejandro, es uno de los principales delitos, los delitos más graves que establece la regulación del mercado de valores. ¿Cómo se explica que directores con experiencia o con bastante track record en esto hayan omitido esa información en circunstancias que lo presumible, lo razonable, era que la CMF lo detectara? A ver, en materia de principios, los mercados de valores dependen de la calidad, integridad, completitud, exactitud de la información que se divulga.
Eso es lo que permite ponerle precio a los activos que se transan en los mercados. Entonces, a nivel de principio, que la CMF intente resguardar la integridad, la calidad de la información es absolutamente fundamental y explicable. Ahora, en particular, las provisiones no son cuestiones, no quiero ser abogado del diablo ni defender a Sartor, pero a diferencia de otras cuestiones en donde es blanco y negro, donde es manifiesta o no la existencia de un título de cobro, de un instrumento financiero, las provisiones suponen una estimación de la probabilidad de pago de una obligación. Y por tanto, hay siempre un espacio, esta ha sido siempre un área relativamente gris y discutible. Aquí lo que ocurre es que probablemente la CMF entiende que lo discutible no era razonable, no era meritorio, no era explicable, sino que aquí habría habido una grosera subestimación de los riesgos y por tanto una grosera subestimación del pasivo o provisión. Eso es lo que habrá que discutir y probablemente va a ser materia del litigio ante tribunales. Pero si bien la información tiene que ser transparente, las provisiones no son matemáticas, a menos que se aplique un modelo muy obvio, pero en operaciones de préstamos, en donde hay que estimar la probabilidad de impago o cuál es el riesgo de crédito y sobre eso construir una provisión, ha habido siempre diferencias, ha habido siempre riesgo de manipulación y es una de las áreas más sensibles de la contabilidad. Y es interesante, quizás muy técnico, pero esto no es solamente una provisión de cartera vencida como opera en un banco, ¿no es cierto? Esto es provisión respecto a un activo, ¿no es cierto? Un activo, una suerte de activo subyacente, ¿verdad? Así es. Esto no es tan distinto, por ejemplo, de lo que pasó con la Polar. En la Polar lo que había era reprogramaciones y los créditos volvían a ser vistos como créditos nuevos, como créditos limpios, a los cuales no se les aplicaban provisiones. En el caso de la Polar, si se hubiese entendido que se estaban reprogramando créditos impagos en el pasado, habría que haber considerado una probabilidad de impago mucho mayor que no estaba reflejado. Entonces, estamos en esa categoría, la categoría en parte ambigua conceptualmente hablando, pero también una categoría riesgosa porque se presta para las manipulaciones interesadas, que es lo que en este caso estaría acusando la CMF. Tú, Alejandro, planteabas el caso de la Polar y la pregunta viene de cajón. Entonces, la responsabilidad, ok, por un lado, ¿no es cierto?, del controlador, en este caso de Sartor, pero la responsabilidad del auditor, que también en el caso de la Polar la hubo, ¿no es cierto?, por parte de la SBS en su minuto, fue muy, muy duro contra el auditor en ese minuto, que era PwC. Ahora no es ninguna de las Big Four de esto, es una auditora bastante menor en esto, que además colaboró bastante, uno de los auditores, para desentrañar este caso. ¿También eventualmente habría alguna responsabilidad del auditor? Yo creo que sí. Aquí lo que ha habido por parte de la CMF en esta materia es un cuestionamiento a los estados financieros. Estados financieros que deben ser revisados por los auditores externos. Entonces, aquí hay una responsabilidad primaria del emisor, en este caso de la GF y sus directores, pero también hay una responsabilidad fundamental de los auditores que deben ser particularmente diligentes en este tipo de estimaciones contables que se prestan para análisis cualitativo o subjetivo y se prestan también para abusos. Siempre ha estado la tentación de subestimar las provisiones. Por lo mismo, esta es un área sensible, un área de riesgo, un área que cualquier auditor externo tiene que mirar con especial cuidado. Ahora, dada el tamaño de la infracción que la CMF, ¿no es cierto?, determina, ¿no es cierto?, desde el punto de vista netamente teórico, o sea, no entrar al caso, pero netamente mirándolo desde arriba, estas infracciones detectadas y sancionadas por la CMF, ¿no es cierto?, estamos hablando de infringir el deber de diligencia, operación con entidad relacionada y entregar información falsa al mercado, son claras. ¿Justificarían, insisto, en teoría, multas de la magnitud que están planteándose? O sea, ¿es tan grave la acusación que dé cuenta de la gravedad de la multa? Bueno, eso es lo que estimó la CMF. Yo para poder tener una opinión distinta tendría que tener una opinión propia a partir de la lectura de la formulación de cargos, de los descargos y estimar que la situación sería algo menos grave que la que estimó la superintendencia. Ahora, o la CMF, perdón, tengo yo el recuerdo del pasado. Ahora, que una administradora general de fondos haya cometido lo que la CMF dice que ha cometido es especialmente grave y por tanto podría ser considerada dentro de las infracciones más graves y merecedoras también de las sanciones más altas. Pero otra vez, el mérito de la sanción no tiene que ver con la teoría, tiene que ver con un estudio más pormenorizado que yo no estoy en condiciones de hacer. Vamos ahora un poco a la estructura. La CMF, uno ve los 5 integrantes, en este caso, ¿no es cierto?, se pronunciaron 3, hay 2 explicaciones de los otros 2, ¿no es cierto?, son solo economistas, o personas vinculadas al ámbito económico. Cuando uno ve otros diseños institucionales, por ejemplo, los tribunales ambientales, que operan 3 en Chile,
y son con ternas, o la Fiscalía Nacional Económica, hay una mixtura entre abogados especializados, ya sea en libre competencia o en derecho ambiental, y economistas especializados en libre competencia o en economía, ¿no es cierto?, ambiental. ¿Es un talón de Aquiles de la CMF el no incorporar una mirada legal dentro del Consejo? Que los 5 integrantes, partiendo por su primer presidente, por ejemplo, ¿no es cierto?, que fue Juan Cortés, pero sus 5 integrantes actuales tengan esa visión económica muy desarrollada, muy sofisticada, pero no haya abogados en la comisión. Bueno, le está haciendo una pregunta a un abogado, entonces tengo yo un cierto conflicto de interés, pero yo coincido con ese diagnóstico crítico. Yo creo que la Comisión para el Mercado Financiero adopta decisiones que tienen un tinte jurídico. No solamente la aplicación de sanciones, como un tribunal que puede aplicar multas altísimas, sino también la emisión de regulaciones. En consecuencia, creo que habría sido deseable una conformación mixta del Consejo, con 2 o 3 abogados y economistas, al modo de lo que es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La ley se abstuvo de establecer requisitos de profesión para constituir el Consejo, quizás confiando implícitamente que en la designación se iba a generar ese equilibrio. Ese equilibrio no ha ocurrido. Tuvimos una consejera comisionada abogada en el pasado, ya no lo está, y yo creo que cuando eso ocurre pasan varias cosas. Uno, que la capacidad de la comisión de ser contraparte de los abogados que están proponiendo temas jurídicos se debilita. Yo fui superintendente abogado y mi diálogo con los fiscales era distinto del diálogo que tenían antes los fiscales con superintendente economista. El fiscal puede tener mucho poder si no hay una contraparte que lo obligue a explicar, que lo obligue a cuestionarse sus propuestas. Claro, porque el argumento que muchas veces se da, ok, la CMF en la cúpula, ¿no es cierto?, en los integrantes, los 5, están más vinculados al tema económico, pero aguas abajo hay un ejército de abogados que obviamente procesan jurídicamente. El punto es, me imagino, la discusión interna en el Consejo, ¿no? Es que si no hay capacidad de cuestionar las propuestas jurídicas que vienen de abajo, tácitamente las decisiones las van a adoptar los que vienen de abajo y no necesariamente el debate informado y completo de los que están arriba y tienen que tomar la decisión. Además, creo yo que los abogados en la toma de decisiones de una aplicación de multas ayudan a que se sostenga mejor el caso frente a un tribunal. Cuando esto llega a la Corte de Apelaciones, llega a la Corte Suprema, yo imagino que también implícitamente las Cortes se sienten más o menos dispuestas a respetar la propuesta que venga de una comisión cuando entienden que hay más sustento jurídico, más deliberación jurídica en la construcción del fallo que están revisando. Entonces, creo que le ayuda a la misma comisión a prevalecer en las instancias de revisión judicial posterior que haya más abogados integrándola. No deja de ser llamativo que, si la memoria no me falla, tú me corregirás, Alejandro, la Rosario Celedón fue la única abogada, ¿no es cierto?, que fue además jefa de gabinete de Fernando Coloma en la superintendencia, en su minuto hoy está, creo, en el Banco Central. También, si la memoria no me falla, en temas de mercado financiero. 2 cosas para ir cerrando. Uno, la CMF tiene la obligación, quizá una cosa más pedagógica, la CMF tiene la obligación de entregar los antecedentes al Ministerio Público cuando haya delito. ¿Eso está establecido y siempre es así? ¿O depende de la gravedad del caso es que recurre obviamente al Ministerio Público? Hay una ley general que obliga en el Estatuto Administrativo, en la Ley de Base de la Administración del Estado, a que cada funcionario público que en el desempeño de su función considere o toma conocimiento de hechos que pueden revestir caracteres de delito, los debe denunciar. En el caso de la CMF, se entiende que las materias investigadas que han sido sancionadas en la vía administrativa pueden a su vez tener el carácter de delito, está en la obligación legal de hacer llegar los antecedentes al Ministerio Público. El Ministerio Público podrá tener una opinión distinta o confirmatoria de esa opinión, pero lo que debe hacer la CMF es entregar los antecedentes. Y aquí, sin conocer los detalles, pero aquí, si efectivamente lo que se entiende es que se habría preferido el interés personal o de personas relacionadas por sobre el interés de los aportantes, estamos dentro de las figuras de administración desleal, dentro de las figuras de negociación incompatible quizás, y por tanto habría delitos que pueden ser aplicados en este caso de confirmarse lo que la CMF entiende que habría ocurrido en este caso. En una solución algo inédita, no digo que sea única, pero pareciera serlo, digamos, los acusados decidieron querellarse contra
la CMF o contra algunos de los integrantes de la CMF. ¿Cómo se analiza esa señal? Más allá del legítimo derecho, por supuesto, de defensa, pero como señal institucional, el querellarse contra el regulador o los integrantes del regulador. Sí, mira, aquí hay dos cosas. Este es un caso en que desde siempre Sartor fue muy agresivo, muy crítico del actuar de la CMF. Entienden que las intervenciones públicas de la CMF contribuyeron a que los activos perdieran valor y que por tanto el deterioro o el perjuicio de los aportantes se debió en parte, a su vez, por la manera en que la CMF habría intervenido. Esa es una cuestión que habrá que discutir. Pero no puede la CMF, si tiene indicios de irregularidades, callarse los asuntos, esconder información relevante para el mercado a pretexto de que si se revelan esto puede afectar aún más a los aportantes. Creo que el sigilo en un caso como este por parte de la superintendencia, de la CMF, perdón, no habría sido aceptable. Pero, por otro lado, quienes desempeñan este tipo de funciones tienen que estar protegidos. Lo que no puede ocurrir es que mañana alguien que está pensando adoptar una decisión que le parece correcta, pero que sabe que va a ser conflictiva, se inhiba de hacer lo correcto por el riesgo de que tenga que enfrentar una querella o tenga que defenderse. Entonces, incluso esto ocurrió después del caso en Berlín, que se estableció una norma que obliga a los organismos públicos a defender a las autoridades que han tomado decisiones razonablemente, de buena fe, por cierto, y que a propósito de esas decisiones están enfrentando... Y en función de su cargo, por supuesto. Claro, porque de otra manera vamos a tener probablemente el riesgo de que mucha gente indolente, o básicamente decida dejar pasar los asuntos para congraciarse con quienes eventualmente podrían, de otra manera, accionar jurídicamente en su contra. Entonces creo que estas querellas, ok, si alguien piensa que hay que querellarse, que se querelle, pero lo que no puede pasar es que la presidenta del Consejo tenga que abordar con recursos propios su defensa judicial, porque eso es una manera de amenazar y de intimidar en adelante a los funcionarios públicos que tengan que tomar decisiones drásticas. Alejandro Ferreiro, abogado, director de empresas, ex superintendente de Valores y Seguros, muchísimas gracias por esta conversación. Que llegue a ustedes siempre Libre Mercado por Orión, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. Y crearás el futuro o te dejarás llevar por él. En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY, Shape the Future with Confidence. Como siempre, muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.